María. Ay, qué cara estreñida tienes. ¿Qué ye? ¿Cortósete la leche, tú? No, Purina, no. El mi petisín que non me quer facer un guaje, fía. Ay, madre, ¿qué va a pasarse el arroz, por Dios? Mira, Adelina, lo que necesita el topetizo y un buen estacazo. Para que sepa dónde están esas obligaciones genitales, mujer. Putiso, ven para acá. ¿Tú ves cómo está esa mullero? Que mírala cómo está de amarilla y de estreñidina, por Dios. Que parece la duquesa de Alba por la tu culpa. Contra, pues yo daba allí lo ven antes a la de Alba que a esto, ¿viste? Pero ¿cómo serás tan ferrote, home? Si seguro que no sabes ni dónde está el clítoris de la tu mujer. Ay, madre Purina, si lo sabe. Sí, oh. Sí, lo que pasa es que son los espermatocitos esos que no tienen fuerza para hacerme un guaje. Ay, bueno, mujer, pues eso tiene arreglo. Mira, vais a una clínica de SS para desatrancar la tubería del topetizo. Eso, tú llama al fontanero, faz lo que te dé a la gana. Pero yo, ¿viste? Preferiría ir a Jocles a que me desatascara en la tubería y venga, y dale. ¡Uy! ¿Pero cómo puede ser tan burro, por Dios? ¡Uy, nunca cambiarás! Pero mira para ahí. Que no me dice el médico que los míos espermatocitos están ayoreados y que no se saben el camino. Y entonces que también a dar vueltas y vueltas y vueltas y acaben estrellados. Por señales, petiso. O una glorieta como Camino de Lorenzo. Y eso, gallego. Y la especie que degenera y luego el simen non vale para nada. Mira, yo que soy viejo, yo ya cubrí más mujeres que Máximo Valverde o que Nacho Vidal. Claro, sí, prestaríame a mí, vemos a vosotros llenando un chiflu de estos, que no llena fácil, ¿oíste? Ay, madre petiso, pero si ahora con los catadores eléctricos esos ordeñes una vaca menos de lo que canta un gallo. Que no lle de vaca, fiu, que lle de toro. ¡Ay! Eso ya no le lle de una sacudida. Pero tú cómo lles tan faltoso. Vamos para la clínica, ¿oíste? Mídete conmigo. A ver quién tiene el requesón con más meruco. Pues te vas a enterar tú de lo que vale un peine. ¿Vas a enseñarte un paisano de los de antes? Vas a saber de lo que es un galletino, uno de meleteo, carajo. ¿Que es blanquiño el vino? Anda con cuidado con eso, que está a precio de oro, Bertino. Pero entonces, que pediste una subvención para crear vaques, pa? Cuidado, que eso no llegue, que lle símil de paisano de lo que... Cuidado, re Dios, que esto está a precio de oro. ¿No ves que ahora para tener guajes Dios lo meten a las mujeres por la ñocla con una indición como si fueran vaques, eh? 60 eurazos. 60 eurazos. Ay, madres, pues yo con 3 de estos al día gano más que Amancio Ortega. Si es que si yo sé que esto y un trabajo va a bajar a la mina su puta madre. Digo yo, que antes habrá que ver si los huesos espermatocitos sirven para hacer guaje. Pero tú y es tonto. El símin de un ablanedo. Yo tengo guajes hasta en Yugoslavia, donde los canguros, ¿oíste? Ñigos, ¿oíste? Díxome el médico que los tengo ñigos. Me cago en el carbón del demonio, ni los espermatocitos me dejó limpios. Tú tranquilo, Toñín, hombre. Tú pídele a Corsino un certificado y ya verás cómo darte una subvención o algo. Y a ti, gallego, ¿a ti qué te dijeran, castrón? Pues yo que ni el furaco es, que con una dosis de estas puedo desear preñar esa paca y tola. Cuidadín, a ver si vos voy de ser preñados. Sí, hombre, sí, por aire, como si tuvieras polen en los huevos. Eras faltoso. Madre, paña de mangarranes, ¿qué facéis? Trae para acá esta leche, madre, por Dios, va a cuajarse. Mira, qué arroz con leche muy fácil, quita para allá. Madre, por Dios, va a ¡Mis desperdiciar. espermatocitos! ¡No! Tiroriro. Adelina, fía, tira arroz con leche, gústate calentino, A la vida, llévalo, que te vivo. Es Purina. Ay, madre, Purina. Salió riquísimo, fía. Ay, madre, ¿qué echaste? Canela, Purina. Ay, ay, ah. Ay, madre. Ay, ay, qué sofocón. Ay, madre, qué calores me están entrando, fía. Perdón. Ay, madre, que si estuviera aquí cerca, en mi petiso. No. ¡Ah! 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 Petiso, cariño. ¡Ah! Petiso.
mi petiso. ¡Ah!